Pues la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer a sus hermanos, entonces se dio a llorar a grito, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y le dijeron: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no entristezáis, ni pensé de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Amén. Bendito es el Señor. Aleluya, gloria a Dios. La historia que acabamos de leer, una historia maravillosa. La historia de José aparece en la Biblia, en el libro de Génesis. Abarca 14 capítulos. Se sitúa que esta historia pasó, bendito es el Señor, en la era patriarcal, entre los años 2000 y 1600 antes de Cristo. Indagando por la historia, los estudiosos de la Biblia ubican a José durante dos posibles periodos. Durante el reino medio, que fue en el 2000 y 1786 a.C., al servicio del faraón Sesostris III. Su fallecimiento acerca de 1805 a.C., bajo el reinado de Amenemhat III. La otra posible fecha lo ubican durante el segundo periodo intermedio, que abarcó desde 1786 a 1570 a.C. Otros historiadores asocian su ascenso en la época de Ieso, gobernante de origen semita, que habría sido más propenso a elevar a un extranjero a un puesto de alto mando. José es, junto a Abraham y Moisés, el rey David y Jacob, uno de los personajes más prominentes del Antiguo Testamento. José era hijo de Jacob, nieto de Isaac, bisnieto de Abraham, el padre de la fe, a quien Dios le dio la promesa de la tierra prometida. Jacob, su padre, había salido huyendo de su tierra Canaán para salvar su vida, ya que su hermano gemelo Esaú amenazaba con matarlo, porque Jacob le había robado la bendición de la primogenitura con engaños. Su madre Rebeca, que lo amaba tanto, lo aconsejó a que huyera a Harán para buscar esposa y escapar así de la ira de Saúl. Jacob se fue a Harán y durante 20 años trabajó duro para su tío Labán. Primeramente trabajó 7 años gratis como dote para casarse con su prima Raquel. Pero Labán lo engañó y le dio a Lea, su hija mayor, una mujer que no era muy agraciada. Pero como quería a Raquel, tuvo que trabajar 7 años más gratis. Luego tuvo que trabajar 6 años más para obtener una paga en ganado. El engañador Jacob fue engañado. Repite conmigo: consecuencia del pecado. José nació
en Padán Aram, durante el tiempo en que Jacob, su padre, trabajaba para el astuto, avaro y mentiroso de su tío Labán. Antes de regresar a Canaán, José era el hijo undécimo de los 13 hijos que tuvo Jacob en total. Aquí también estoy incluyendo a Dina, la única hija que tuvo Jacob. El nombre de José viene del hebreo Joseph, que significa añada, que Dios me dé otro hijo. Él fue el primogénito de Raquel, la esposa amada de Jacob, y se convirtió en el hijo favorito de Jacob, ya que lo tuvo en su vejez, según cálculos bíblicos, porque Raquel no podía tener hijo. Bendito es el Señor, aleluya. Jacob tenía 130 años cuando se presentó ante el faraón egipcio. En Génesis 47:9, José tenía 39 años cuando subió al poder. Y José tenía 39 años. Cuando José subió al poder como gobernante, tenía 30 años. Y ya había pasado los 7 años de abundancia y 2 años de hambruna. Lo que significa que Jacob tenía 91 años. Escuchen bien, cuando nació José. Y como José nació al finalizar los 14 años de servicio de Jacob por sus esposas, Jacob, cuando llegó a trabajar con su tío Labán, ya tenía 84 años. Jacob amaba tanto a José que le mandó a hacer una túnica de color especial. No era una túnica normal de trabajo, sino una túnica con mangas largas de diversos colores que indicaba que José no estaba destinado a hacer trabajo forzoso, sino que la túnica indicaba que le daba autoridad y liderazgo, dando a entender a los otros hijos que José era el futuro jefe del clan, un honor que normalmente correspondía al hijo primogénito. Pero Rubén lo había perdido porque profanó el lecho de su padre al cometer incesto con Bilda, concubina de su padre y sierva de Raquel. La túnica cayó entre esos hermanos como una bomba atómica. ¡Boom! Explotó en todos los corazones de esos hermanos, aumentando su rabia y su celo y su odio más de lo que ya le tenían a José, porque ellos sabían que el significado de esa túnica, que José estaba por encima de ellos. José le tocó vivir en un ambiente tóxico y aún así sobrevivió por el amor que su padre le tenía. Él era un joven de 17 años, muy obediente en aquel entonces. Y a pesar de que era el más sabio e inteligente de sus hermanos, era un poco inexperto. Le faltaba madurez, que lo llevó a cometer la imprudencia de compartirle sueños proféticos que Dios le dio a sus hermanos. En los sueños que sus hermanos se inclinaban hacia él, sin prever que le traería enojo y que alimentaría más el odio y el celo de que ellos sentían, porque Jacob lo amaba por encima de todos ellos. Le daba afecto por encima de todo ello y ellos no podían soportar eso. Su inmadurez no le permitió ver al joven José el peligro que corría al estar tan cerca de sus hermanos, quienes lo odiaban, como ya lo dije,
porque su padre lo amaba a él por encima de ellos, a tal punto que le dio la túnica de colores, túnica de autoridad y de poder. Al José también convertirse en el informante de su padre sobre el mal comportamiento de sus hermanos, aunque José estaba obedeciendo a su padre y era honesto lo que hacía, las relaciones personales entre él y sus hermanos se volvieron en contra de él, a tal punto que lo quisieron matar. Lo tiraron a una cisterna vacía sin agua. El pobre José tiene que haberse roto algunos huesos, haberse rapado toda la piel. Y luego, ¿qué hicieron? Lo vendieron a una caravana de comerciantes ismaelitas por 20 monedas de plata, quienes se llevaron a José a Egipto. Y en Egipto fue comprado por Potifar, capitán de la guardia del faraón. José trabajó duro, se esforzó y fue tan honesto y sincero que hizo que su amo confiara en él. Y al notar Potifar que el Señor estaba con José y que todo lo que hacía prosperaba, confió ciegamente en José y lo nombró administrador de toda su casa, dejándole todos sus bienes a cargo. Potifar solo se preocupaba en lo que quería comer. Y allí en la esclavitud, en la casa de Potifar, allí José prosperó, porque Dios estaba con él. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Bendito es el Señor. Todo le fue bien a José hasta que la esposa de Potifar comenzó a acosar a José. Día tras día se sentía muy atraída hacia él. Miren, esa mujer intentaba todos los días seducirlo, repentinamente. Pero ¿qué hacía José? José se negaba. Uno, por respeto a Potifar, su amo, y por respeto a Dios. La Biblia describe que José era un hombre muy atractivo. Y aunque José la evitaba, la esposa de Potifar, ella elaboró un plan para atraparlo. Sí, sin duda fue ella la que hizo que no hubiera nadie en la casa. Lamentablemente llegó ese día y José tenía que entrar a la casa para realizar su trabajo. Y aprovechándose ella, la esposa de Potifar, que no había nadie en la casa, lo agarró desesperadamente, como perra en celo, y le exigió: acuéstate conmigo. Se cree, los estudiosos de la Biblia, que quizás Potifar era un eunuco, un hombre castrado, y que el matrimonio fue solamente un arreglo ceremonial. Así que ella se sentía libre de buscar relaciones sexuales fuera del matrimonio. En el mundo antiguo, el código de la moral de las mujeres de Egipto, incluso las mujeres casadas, eran libres. Las mujeres egipcias tenían una reputación de inmoralidad muy grande en el mundo antiguo. La Biblia nos dice que José salió corriendo de la casa, pero José le dejó su manto en las manos. Al José negársele por serle fiel a Dios y a su amo, ella que se sintió humillada, se sintió frustrada, despreciada, y como loca empezó a darle grito a los sirvientes. ¿Por miedo a qué? A ser descubierta. Y al tener como prueba el manto de José, ella decidió adelantarse y usar esa prenda como evidencia
de que José había intentado forzarla, protegiendo así su propia reputación ante su esposo y los sirvientes. José, el hijo amado, el favorito de su padre Jacob, el que fue odiado por sus hermanos y vendido injustamente y llevado como esclavo a Egipto, fue comprado por Potifar. Allí prosperó. También leía que se convirtió en el hombre de confianza a su amo, pero allí también sufrió persecución. Fue acosado y acusado de intento de violación. Un hombre que dijo no al pecado, ahora es acusado y echado a la cárcel junto con malhechores, pero él no se quejó. Si ponemos bien atención a la historia y a los sucesos que le pasaron a José en la casa de Potifar, en esos tiempos la vida no valía nada. El castigo que realmente merecía José era la muerte. Pero al parecer, Potifar no estaba muy seguro en el testimonio de la mujer. Y fue llevado por Dios, o que fue llevado también por Dios, a que tuviera misericordia de José por todo el bien que había hecho en su casa. Bendito es el Señor. Pero José no acusó a la esposa de Potifar. José fue injustamente encarcelado en Egipto. Todo fue una falsa acusación de la esposa de Potifar, una mujer despechada. Pero aún así la Biblia nos dice que Dios nunca lo dejó solo. ¿Oyeron bien? Nunca Dios lo dejó solo, ni en su momento más difíciles. Dios siguió ayudando a José, dándole muestra de su amor. Jehová Dios le otorgó a José gracia ante el jefe de la cárcel, quien lo puso a cargo de todos los prisioneros, convirtiéndolo en administrador del lugar. El carcelero no tenía que vigilarlo, porque José hacía todo bien. Un tiempo después, conoció al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos del faraón, quienes habían sido encarcelados por ofender al rey. Ambos tuvieron sueños que José interpretó correctamente. Al panadero le predijo lamentablemente que en 3 días sería ejecutado. Al copero le predijo que en 3 días sería restituido a su puesto. Así que José le dijo: por favor, cuando todo esto suceda, no te olvides de mí. Tan pronto como pueda, háblale al rey de mí y sácame de esta cárcel. Yo soy hebreo y me trajeron aquí a la fuerza, aunque no hice nada para merecerlo. Pero tras la liberación del copero, ¿qué sucedió? Pues el copero se olvidó de José y pasó José 2 años más en la cárcel. A pesar de que José le pidió que intercediera ante el faraón por él, pero el copero se olvidó. José tuvo que permanecer en prisión hasta que el faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar. En ese momento, ¡sac!, el copero lo recordó. Y José fue sacado de la cárcel inmediatamente para interpretar el sueño del faraón. Lo que finalmente lo llevó ¿a qué? A su nombramiento como gobernador de Egipto. Todo lo que José tuvo que enfrentar fue parte de un entrenamiento. Fue un proceso de formación divina que duró 13 años. Escuchen bien, 13 años de dura prueba. Pruebas que fueron difíciles,
pero que él tuvo que enfrentar. Primeramente, al odio y al maltrato que recibió de sus hermanos. La esclavitud, donde tuvo que aprender un nuevo idioma, una nueva norma de vida y de costumbre. El acoso de la esposa de Potifar y ser acusado de intento de violación. La cárcel. En la cárcel tuvo que enfrentarse a sí mismo. Pero todo esto lo llevó a desarrollar sabiduría, paciencia y desarrollar en él el carácter necesario para ser el gobernador de Egipto a los 30 años. Bendito es el Señor. En la casa de su padre, Jacob aprendió a temer y amar a Dios, a obedecer a su padre y a soportar las críticas y el asedio a sus hermanos. Miren todo cómo va de la mano. Durante los días que anduvo en la caravana, cuando fue vendido, aprendió ¿a qué? A confiar en Dios. En la casa de Potifar aprendió a ministrar. Y en la cárcel aprendió a interpretar sueños, aprendió a perdonar y aprendió a esperar en Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Tal vez en su corazón había dolor. José había sufrido mucho, siendo un hombre honrado y justo. Fue calumniado, fue engañado, fue traicionado. José tenía 27 años cuando fue a prisión. Y durante esos 3 años, cuando él vació todo lo viejo que lo acompañaba, como el resentimiento, la falta de perdón, el deseo de venganza. Sí, puede ser que él estaba pensando en todo eso. Pero cuando él se vació de todo eso, fue que él pudo recibir lo nuevo. Si fuiste llamado, así como José, déjame decirte algo. El llamado cuesta mucho sacrificio. ¿Sabes por qué? Porque el llamado lo exige todo. Así que mantente firme. Bendito es el Señor. Los hermanos de José pensaron que quitándole la túnica y vendiéndole, los sueños de José no se iban a cumplir. Sin pensar en un momento que ellos estaban peleando contra Dios. Porque verdaderamente los sueños de José venían de Dios y se cumplieron. Incluso mucho más grande de lo que Dios le mostró en sus sueños. Nadie puede imponerse a los planes de Dios. Nadie puede impedirlo. Pues vino el tiempo, mis amados hermanos, de que la interpretación del sueño de José al faraón se cumplieron. Vino una gran hambre a la tierra. Y no solo había abundancia, y solamente, fíjense bien, había abundancia en Egipto. Porque Dios le dio la sabiduría, el conocimiento, para que José enfrentara 7 años antes la hambruna que venía. Y sucedió que no había alimento en la tierra. Solamente había en Egipto abundancia. Y cuando Jacob se enteró, mandó a sus hijos por comida en Egipto. José seguidamente reconoció a sus hermanos, pero fingió ser rudo. Los acusó de espía, exigiéndole para probarlo a ver si habían cambiado. Le dijo que le iba a vender los alimentos a cambio de que trajeran a su hermano menor, Benjamín, reteniéndole a uno de ellos, Simón, como rehén. No le voy a contar la historia completa,
para que ustedes vayan y la lean. Está en Génesis 42. Lean esta historia de amor y de reconciliación familiar. José y toda su familia, en total 75, vivieron en la ciudad llamada Gosén, que estaba situada al delta del Nilo. Era la zona más fértil y la más adecuada para pastorear ovejas. Y allí estuvieron hasta que pasó 400 años. El tiempo de salir de la tierra de Egipto a la tierra prometida. 75 personas entraron, pero salieron millones de Egipto a la tierra de Canaán. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? En la túnica de José no estaba la unción. José tuvo que usar maquillaje, peluca, tuvo que usar todas las vestimentas que usaban los egipcios. Por eso sus hermanos al verlo al principio no lo reconocieron. Aún así, Dios siempre estuvo con José. Al final, sus hermanos tuvieron que reconocer que con su acción desenfrenada, lleno de odio, de celo, de envidia para dañar a José y para que sus sueños no se cumplieran, ¡qué sorpresa tan grande se dieron! Cuando José se les reveló: yo soy José, el hermano a quien ustedes vendieron a los egipcios. Aquel hermano no era aquel niño ingenuo débil de carácter. Ahora era el gobernador, el hombre más poderoso, el segundo hombre más poderoso de la tierra. Egipto era la potencia mundial en la tierra en esos tiempos. Y José era el segundo hombre más poderoso de la tierra. ¡Qué sorpresa! Muy pronto se dieron cuenta que el mal que ellos querían hacerle a su hermano fue lo que lo llevó más rápido a José a su asignación. La túnica era solo un símbolo de lo que iba a ser José. La unción no estaba en la túnica. La unción Dios la depositó dentro de José. Dios siguió a José en el camino, en la casa de Potifar, en la prisión, en el palacio, y hasta que José murió. ¿Saben por qué? Porque José siempre honró a Dios. La unción, mis queridos hermanos, tú que me escuchas, no es un sombrero que tú te puedes quitar y poner, o es algo que se puede robar. La unción es, digámoslo así, es como comerse un pan con mantequilla y miel. El cuerpo desechará la harina, pero retiene los nutrientes. La unción no se puede robar. La unción se puede desechar, pero no se puede robar. No juzguen nunca a nadie por un capítulo de su vida. Puede ser que estés pasando por el capítulo de las pruebas, que estés pasando por el capítulo del desierto, donde Dios lo está preparando para llevarlo al palacio. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Lo que el enemigo usa mal, en mal contra ti, Dios lo usará para bien. Cuando decidas ir por el camino recto, el enemigo siempre se levantará y va a usar personas cercanas a ti para hacerte sufrir. Pero no temas, porque Dios nunca te va a dejar solo. Él va a usar todo eso para llevarte
a tu promoción. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? El libro de Proverbios 3:3 nos dice que el amor y la lealtad nunca te abandonen. Átala a tu cuello y así recibirá la aprobación y el aprecio de Dios y de las personas. Bendito es el Señor. El cielo te escoge y el infierno te reconoce. Porque cuando el cielo te marca, el infierno te nota. La verdadera unción no trae conformidad. Lamento decirte que trae conflicto. Las puertas que antes estaban abiertas comienzan a cerrarse. ¡Bam! De golpe. ¿Saben por qué? No es porque hiciste nada malo. Es porque a partir de ese momento comienzas a ser una amenaza para el infierno. Cuando lleva una unción peligrosa así como la de José, David, Abraham, Moisés, Pablo, bendito es el Señor, nuestro adversario comienza a perseguirnos. Porque nuestro adversario no desperdicia su energía en algo ordinario. Él ataca, ¿tú sabes qué? Las personas que llevan el aceite, la unción de Dios. El llamado para las personas del mundo no se ve, pero en el mundo espiritual sí se ve. En Efesios 6:12 nos dice que nuestra lucha es espiritual y no es contra carne. Cuando Dios te llama, Él te prepara. No es una preparación como que te sienta en una escuela y te pone a dar clase. Mira, esto así, esto así. No es así. En la escuela es que Él te aísla, te deja solo. Y las puertas que estaban abiertas comienzan a cerrarse. Te quedas solo. Te comienzan a rechazar, a ser perseguido por crítica. Entonces Dios comienza a forjarte tu carácter, lima tu pereza y todo lo que no sea útil en ti, Él lo va a ir desprendiendo. ¿Cuánto dura ese proceso? De ti depende. A David le tomó 17 años. Al pueblo de Israel 40. A José 13. A Pablo 3. Solo depende de ti. Cuando tú dejas morir al yo, cuando tú te rindes completamente al Espíritu Santo y dejas morir a la carne, los deseos carnales, para que Cristo pueda entrar en él o en ti. Tal como dice la Biblia en Gálatas 2:20, para que con Cristo estemos justamente crucificados y ya no vivamos nosotros, sino que viva Cristo en nosotros. Y ahora en adelante, lo que antes vivía en la carne, lo vivas en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por todos nosotros. Mis amados hermanos, así como Pablo le abrió las puertas de sus emociones, pensamiento y corazón, y las puertas de su alma al Espíritu Santo de Dios, para que lo apartara de él todo lo que no fuera justo, bueno y agradable a Dios, y así pudiera fluir en él el Espíritu Santo de él. Así durará menos nuestro proceso.
Por eso que Pablo era imparable, porque Pablo caminaba guiado por el Espíritu Santo. Por eso que José salió corriendo del pecado. Por eso que José se mantuvo siendo un hombre santo. Dile no al pecado. Sal corriendo como José. José sabe por qué pudo resistir y huir a la tentación y al pecado tantas veces. Porque el éxito de José radicaba en que él siempre tuvo temor a Jehová. Y el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. El temor a Jehová es el fruto más valioso que debemos de tener todos los cristianos. Porque el temor de Jehová te guía a la sabiduría. La sabiduría te convierte en una persona prudente. Te enseña a honrar. Te enseña y te da consejo y conocimiento. Te enseña a tener discreción. Y la riqueza y la honra te perseguirán a donde quiera que vaya. Porque tú andas en sendero de justicia. Ese es el secreto de José. Amén. Mis amados hermanos. Dile no al pecado. La segunda venida del Señor está a la puerta. Cristo viene por su iglesia, pero viene por una iglesia sin mancha y santa. No te lo pierdas. Cristo viene pronto. Shalom, shalom.